el título que yo le puse aquí al mensaje, cuáles fueron las disciplinas espirituales. Y vamos a hablar de algunas de las cosas que encontramos. Queremos formar discípulos y solo congregarse es un paso, recibir a Cristo es un paso, pero Jesús tuvo en su modelo 3 años y medio que Él discipuló a los discípulos, a quienes le entregó, a esos 11 y 12 con Pablo, discípulos, y le entregó el mundo entero para que ellos lo ganaran, lo discipularan. La idea del discipulado no es para que alguien diga, tengo un título, ya ahora ya yo soy, ya soy miembro de la iglesia, o ya no. La idea del discipulado es para poder formar buenos discípulos. Y si a mí no me han formado como un buen discípulo, yo no puedo formar a otro discípulo. Entonces la formación viene porque el Missio Dei, la misión de Dios para cada cristiano. Muchos dicen, no, pero Dios no me llamó para ser pastor. Olvide eso, sí, le llamó para ser discípulo. Y un discípulo hace discípulos. Así que gracias a Dios que Pablo fue a muchos países predicando la palabra, 400 años, con 300 y pico años, se convirtió todo el imperio romano al cristianismo, y eso expandió mucho más el evangelio, y eso por formar discípulos. Yo como cristiano, salvo, bautizado en el Espíritu Santo, no necesito más que el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, echar fuera demonios, para dar palabra, ¿verdad?, a aquellos que lo necesitan. ¿Por qué? Por ser discípulo. Ya el que no es discípulo tiene que llamar al pastor. Mire, pastor, venga, que pastorcito, que aquí no hay nadie que puede expulsar este demonio, este enfermo, nadie lo puede sanar. Tiene que venir el pastor Donald, porque si no, mire, yo no puedo sanar a nadie. Que lo hace es el Señor, y un discípulo, cualquier discípulo, lo puede hacer. Entonces tenemos aquí lo que llamamos el growth track, y hoy vieron evidencia, ¿verdad?, de los 4 pasos. El primero es el retiro de bienvenida. Queremos que eso se da aquí en la carpa. Queremos que todos los que vengan por primera vez o cuando ya quieran integrarse en la iglesia conozcan que no es solamente la carpa, ¿verdad?, que tenemos 8 anexos, 4 filiales, que tenemos un campamento aquí en Santa Ana y otro allá en Morazán, que estamos trabajando a nivel nacional con alrededor de 100 equipos. ¿Y cómo funciona eso? Que pertenecemos a una asociación de Castillo del Rey, que estamos trabajando en 35 países para que podamos sentir todo el ADN de Castillo del Rey. La ICRAD y allí todos los confidentes que trabajan con minas, trabajan los líderes de las minas, los confidentes que trabajan con los niños y adolescentes. Aquí es el laboratorio donde estamos siempre constantemente mejorando las estrategias, el discipulado, porque Castillo del Rey forma niños y adolescentes llenos del Espíritu Santo, activados en los dones, y esa es la meta. El diablo trabaja por otro lado, ¿verdad?, porque baja algunos, pero la visión queda y permanece: formar niños y adolescentes del Espíritu para que le sirvan al Señor como saetas lanzadas al futuro, para que el pentecostalismo vaya en el corazón de estos niños y adolescentes ya empoderados por el Espíritu Santo. El segundo retiro es el retiro espiritual. Cualquier persona puede venir al retiro de bienvenida, aún no cristiano, y cualquier persona puede ir al retiro espiritual, aún no cristianos, porque allí vamos a ministrar un programa donde pueden recibir a Cristo si ellos desean. Y el tercer retiro es el retiro de bautismo. Queremos que todos los que vamos a bautizar, y hoy bautizamos a 2 hermanas que fueron a su campamento de bautismo, ya les falta el 4º paso, el retiro de membresía, donde
ministramos lo que es el bautismo del Espíritu Santo y el compromiso con la iglesia para ser miembro de la iglesia en propiedad. Ese compromiso es muy importante porque ahí ya uno como miembro ya es parte de la iglesia y tenemos la responsabilidad de sostener la iglesia, de participar en los programas, participar en los cultos. Y el quinto es la capacitación para servir en un ministerio. Entonces, si usted va a trabajar en el área de multimedia, entonces allí lo van a capacitar. Si va a estar en el equipo de alabanza, allí se va a capacitar. Si va a estar en el grupo de compasión, ahí lo van a formar. Si es parte de liderar una mina, ahí lo van a formar para la tarea que va a desempeñar. Así que esos son los primeros 5 pasos que nosotros tenemos para formar un liderazgo. Y cada mes damos todos los campamentos, aun cuando sea 1 o 2 personas. No existe una lista absoluta de disciplinas espirituales. Por lo tanto, diferentes autores enumeran diferentes disciplinas, algunas más bíblicas que otras, ¿verdad? Y creo que Jesús practicó 12 actividades espirituales primarias y las prescribieron para todos los creyentes en la Biblia: estudio, oración, ayuno, confesión, adoración, comunión, descanso, celebración, servicio, generosidad, castidad y discipulado. Primero, el estudio de la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De todas las disciplinas, ninguna puede ser más importante que el estudio de la palabra de Dios. Este es el manual de operaciones para el discípulo de Cristo. Solo a través de la instrucción de la Biblia podemos entender los caminos y la voluntad de Dios. La teología y la práctica de cada disciplina espiritual están arraigadas en las Escrituras. Sin el estudio de la palabra de Dios, no podemos esperar crecimiento espiritual. Jesús conocía las Escrituras mejor que nadie. Cuando era niño, asombró a los maestros en el templo de Jerusalén con su entendimiento. En Lucas 2, 46 y 47. Él citó las Escrituras de memoria cuando fue tentado en el desierto. En Lucas 4, 1 al 13. Él lo citaba regularmente en sus enseñanzas y lo vemos en Mateo 5, 21 y Marcos 10, 5 al 9. Incluso comenzó su ministerio con la lectura pública del libro de Isaías. En Lucas 4, 16 al 21 lo vemos. Jesús encarnaba la palabra. Juan 1:14. Hoy en día la disciplina de estudio puede tener muchas formas. Podemos leer la Biblia en un libro físico, en un dispositivo digital, o escucharlo en una grabación de audio o video. Podemos escuchar la Biblia, que es enseñanza en nuestras iglesias, los domingos por la mañana o online. También podemos meditar en la palabra, pero debemos hacer una distinción crucial aquí, porque la meditación puede ser malinterpretada. La meditación oriental se centra en vaciar la mente, y la meditación cristiana es enfocar en llenar la mente con la palabra de Dios. Por eso la comisión tiene que memorizar cientos de versículos cada año, más de 500 versículos. Y aunque tal vez en el momento no lo pueden dar, pero en el momento que los echen en la cárcel, en algún país, ahí se van a acordar de todo lo que estudiaron. O cuando estén ministrando, ahí Dios les va a dar la palabra, porque ya ellos lo memorizaron, se lo tuvieron que decir a sus líderes. Y en Salmo 119 dice: oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. Nosotros podemos decir eso también. Oh, cuánto amo tu palabra, es mi meditación todo el día. La segunda disciplina, la oración, que es hablar con Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
a fin de que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. La oración es la forma en que hablamos con Dios. Cuando oramos, Dios escucha. Él escucha cada oración. No hay una oración que solo llega al techo de la casa. Tal vez Él no responde como nosotros pensamos. La gran teóloga, la hermana Rebeca Morán, predicó un mensaje como guardiana de la visión que nunca lo voy a olvidar. Y ella lo predicó de 12 años en Costa Rica. Y ella dijo, ella estaba luchando con el proceso de sanidad de su mamá. Y ella dijo, Dios siempre escucha nuestras oraciones y dice sí, no o espere. Así que en el tiempo de Dios estamos en el sí o el no o espere. Y ahí está la respuesta. A veces uno quiere la respuesta ahorita. Y estamos, Dios no me escuchó, Dios. Pero caminamos 4 pasos y ahí estamos. El corazón lo tenemos listo para la respuesta de Dios. Y ahí es donde Él nos da su respuesta, sea sí, no o espere. Jesús enseñó muchas cosas acerca de la oración. Él advirtió contra las oraciones de los hipócritas que hacen alarde de sus oraciones y nos enseñó a orar humildemente. En Mateo 6, 5 al 6. Dios es como un buen padre que se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos que lo piden. Lucas 11, 9 al 13. Debemos perseverar en la oración hasta que el Señor responda. Lucas 18, 1 al 8. Debemos tener fe para que nuestras oraciones sean efectivas. Mateo 21, 22. Jesús también modeló la oración por nosotros en sus acciones. Con frecuencia buscaba alejarse de las multitudes para orar en soledad y silencio. Y lo vemos en Mateo 14, 23, Lucas 5, 16, Marcos 1, 35. Era costumbre apartarse a altas horas de la noche para orar. Hoy, al igual que Jesús, debemos retirarnos regularmente para pasar tiempo a solas con Dios en oración. Para mí, el poder ir al palacio en mi semana de oración, ese tiempo yo lo espero todo el año, porque es cuando aparto la agenda para escuchar, para meterme más, para disfrutar de la presencia del Señor. No hay nada igual que, ¿verdad?, estar por tiempos extravagantes en la presencia de Dios. Y siempre que nos reunamos con otros creyentes debemos orar los unos para los otros. La tercera disciplina, ayunar como Jesús. Filipenses 3:19 dice, su Dios es su vientre y se glorían en su vergüenza con la mente puesta en cosas terrenales. Y allí, hermanos, nadie puede obligarlo a ayunar, pero cuando usted va a ayunar, su estómago no manda. Yo recuerdo en los primeros empoderamientos que hacíamos hace muchos años, siempre habían quienes a la hora de los 3 días de ayuno los encontrábamos comiendo jocotes, bajando mangos, escondidos allá, queriendo toda la bendición, pero ya la habían perdido, porque si consagraron algo al Señor, en vez de ser una bendición, y mire, uno tras otro, todos los jocoteros, los mangueros, se cayeron, no siguieron y no sabemos nada de ellos. Nuestra disciplina con el Señor, si vamos a ayunar, hagámoslo con disciplina. No le prometamos al Señor una cosa que no vamos a hacer. Y peor, fingir como que estamos ayunando, cuando en verdad estamos solamente queriendo impresionar a los demás para que digan están ayunando, o tal vez los líderes, y estamos con el compromiso. El ayuno es abstenerse de comer alimentos por razones espirituales. Es un tiempo enfocado en la dependencia espiritual de Dios para sostenerte, casi siempre acompañado de oración. Pero en nuestra cultura autoindulgente y carente de autocontrol, el ayuno puede ser la disciplina más descuidada hoy en día en la iglesia moderna. En Mateo 4, 2 al 4 dice Jesús ayunó. Mateo 16, 18
Jesús esperaba que sus seguidores a futuro ayunaran. Cuando se le preguntó por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús dijo que no ayunarían mientras estuviera con ellos Él. Pero hoy que ya Él está en el cielo, vendrían días en que el novio les será quitado y entonces ayunarán en esos días. Hoy, mientras esperamos el regreso de Cristo, dado que no hay un mandato directo exactamente sobre cómo ayunar en la Biblia, somos libres de ayunar según nos guíe el Espíritu Santo. Sin embargo, la práctica normal en la Biblia es abstenerse de todo alimento. ¿Cuánto tiempo debemos de ayunar? Bueno, algunas personas ayunaron durante un día, Jueces 26. Algunas personas una noche, Daniel 6, 18 al 24. Algunas personas ayunaron 3 días, en Hechos 9:9. Algunas personas 7 días, en 2 Samuel 12, 16 al 23. Algunas personas 14 días, Hechos 27, 33 al 34. Algunas personas ayunaron 40 días, en Deuteronomio 9:9. Por lo tanto, la longitud puede variar. El ayuno da mejor poder y énfasis a nuestras oraciones y confesiones mientras dependemos de Dios. Ayunar es deleitarse en Dios y tener hambre solo de Él. Cada vez que sentimos debilidad y hambre, nos trae otra vez al Señor, nuestra dependencia con Él. Yo soy aficionado al ayuno. Yo practico el ayuno semanal, un día por semana, los días jueves, que me dan 50 días de ayuno y dos jueves de vacación para Navidad y el Día de Acción de Gracias. Además de eso, pues tenemos otros ayunos en el año también. Pero por lo menos si usted quiere ayunar 50 días al año o 40 días al año, ayune una vez por semana. La cuarta disciplina, la confesión del pecado, es el arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus transgresiones no prosperará. Es decir, tiene ese pecado oculto y ahí está adentro, pero no quiere confesarlo, entonces no va a prosperar. Pero el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. La confesión es una admisión de pecado seguida por el arrepentimiento. La confesión puede ser privada entre usted y Dios. Y dicho sea de paso, Él lo vio cuando pecó. Él sabe todo. Está esperando que nosotros sintonicemos nuestro corazón con Él, sincronicemos nuestro corazón con la de Él para confesárselo. La confesión puede ser personal entre usted y un creyente de confianza. La confesión puede ser pública entre usted y todos. Pero aunque estemos más abiertos a la confesión privada, a muchos les aterra la idea de una confesión pública, y tienen razón. Hay que tener mucho cuidado en algo así, porque puede dañar a la persona. En todas las disciplinas espirituales, la confesión es la única que Jesús no practicó. Es la que enfatizó en toda nuestra vida, pero Él nunca practicó la confesión. Como Jesús nunca pecó, no tenía nada que confesar. Hechos 4:15. Sin embargo, Jesús era parte fundamental de la confesión, porque sin su muerte expiatoria y resurrección en la cruz, no podríamos recibir el perdón de Dios. Debido a Jesús, la Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy en día la confesión privada se enseña en la mayoría de las iglesias, pero rara vez escuchamos la confesión personal y pública. Si bien confesar nuestros pecados a Dios es de suma importancia, es posible que deseemos encontrar un creyente de confianza, tanto para obtener apoyo como para rendir cuentas. Es bien difícil cambiar un hábito. Ayuda cuando alguien de confianza, puede ser pastor o un líder, un discípulo de Cristo, en quien usted puede depositar la confianza y decir: ayúdenme.
esté preguntándome cada mes o cada semana. Digamos, alguien que tiene un problema de pornografía y en un momento cuando Dios le está hablando se arrepiente y entonces le dice al pastor o a un discípulo de Cristo: mire, yo tengo este problema de pornografía, el teléfono, el dispositivo, la computadora. Entonces, si alguien me dijera esto a mí, es un hombre casado, le voy a decir: dele todas sus claves a su esposa y que ella le revise el teléfono todos los días. Pero le puede decir ya a la semana: mire, ha tenido la tentación, ¿qué hizo con la tentación? ¿Pudo superarla? Y la otra semana, y la otra semana. Y así poder ayudarle a alguien que tiene ese problema. Ya, fíjese que caí esta semana. Oremos y así podemos usar esa herramienta que nos ha enseñado el Señor. 5. La adoración es una respuesta enfocada al valor infinito de Dios. En 1 de Crónicas 6:29 dice: atribuye al Señor la gloria debida a su nombre. Traed una ofrenda y venid delante de Él. Adorad al Señor en el resplandor de la santidad. En muchas iglesias hemos hecho la palabra adoración que sea sinónimo de canto, pero es mucho más que cantar. Cuando hablamos de adoración a Dios, nos referimos a responder de acuerdo a su dignidad. Y siempre decimos que si alguien mira a Jesús o mira a Dios, se va a morir. Y yo siempre he pensado, es cierto. Si yo lo viera, me quisiera ir con Él. Tendría que salir del cuerpo para ir con Él. Porque Él es amor, Él es el que hacia eso dirijo. Y yo lo viví en carne propia cuando me cayó el caballo y yo no quería regresar, yo quería irme con el Señor. La disciplina de la adoración es una respuesta enfocada al valor infinito de Dios. Dios es tanto el objeto como el ejemplo de nuestra adoración. Cuando Satanás tentó a Jesús para que lo adorara, Jesús respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Mateo 4:10. Pero también tenemos razón al seguir el ejemplo de los discípulos que al ver a Jesús resucitado en Mateo 28:17 lo adoraron. En su humanidad, Jesús es nuestro ejemplo de cómo adorar. En su divinidad, Él es el objeto de nuestra adoración en Filipenses 2:6. Ya sea reunidos en la iglesia o solos en nuestra habitación, cuando pensamos en la grandeza de Dios, no podemos evitar adorarlo. Al pensar que nuestra galaxia es tan grande como es y que solo toda la galaxia es solo un puntito en todo el universo, y pensar en el poder de la creación de Dios, de todo lo que existe, y lo hizo de nada. Y después nosotros, al llegar a la presencia de alguien tan poderoso, tan omnipotente, omnisciente, yo como menos de una hormiga en el universo, llego ante Él, lo que viene a mi corazón es adorarlo. Adorar al Rey del universo, adorar a mi Creador, adorar a quien yo le sirvo, adorar a quien perdonó mis pecados y murió en la cruz por mí. Esa adoración sale de un corazón arrepentido, de un corazón que sabe adorar al Señor. 7. La comunión es estar unidos como un cuerpo de creyentes. En Hechos 2:42, y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y el compartir del pan y la oración. Tendemos a pensar en el compañerismo como una actividad social, pero es más que una simple charla. La comunión se trata de estar unidos como un cuerpo de creyentes, animándose uno a otro a seguir a Jesús. Jesús vivió en constante comunión con el Padre, también con sus discípulos. Pero Jesús sabía que la comunión
sería un desafío. Cada semana nos reunimos, cada semana vemos, no sabemos quién va a venir, quién no va a venir, pero nos reunimos y en este ambiente nosotros nos animamos uno a otro. Usted no sabe lo que vale su sonrisa. Usted no sabe lo que vale el estrechón de la mano. Usted no sabe lo que ese abrazo significa en el cuerpo de Cristo, o esa oración en el altar, o cada cosa que hacemos dentro de la iglesia. Antes de ser arrestado y crucificado, Jesús oró por todos los creyentes, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Esa unidad que hay entre Dios y Jesús debe ser la unidad entre usted y yo y entre Jesús en nuestras vidas. Pero el compañerismo no ocurre por accidente. Vemos aquí en Hebreos 10:24 al 25, dice: consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como es costumbre de algunos, sino animándonos unos a otros. Las reuniones regulares de compañerismo requieren disciplina. Junta las brasas de un fuego como brillan al rojo vivo. Ayer estábamos con hermano Natán en una fogata en su casa y ahí vi que tenía leña, creo, de amate, que realmente solo echa humo y casi no echa llama. Y yo dije, voy a ayudarle, y fui con el carro allá donde están los restantes del muelle que estamos construyendo y traje unas arriba. Solo le puse un leñón de esos, chiquito, ¿verdad? Pero lo recortado que está ahí por la entrada, hermano David, con una, y así hizo. Esa madera pesa como hierro, la madera que estamos poniendo en el muelle. Y así cuando nos reunimos todos juntos, arde la presencia del Señor. Pero dispersos, pronto nos enfriamos. Es por esto que la disciplina de la comunión es tan importante. Todos necesitamos, hermanos y hermanas, unidos en Cristo para fortalecer nuestra fe. 7. El descanso instituido desde la creación del mundo. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como yo les digo, si oramos en lenguas, por 20 minutos, es como dormir 6 horas. Repone, porque estamos descansando en el Señor. Hoy en día la disciplina espiritual del descanso requiere más disciplina que nunca. La tecnología moderna nos ha hecho siempre accesibles. Rara vez nos desconectamos del internet. Sin embargo, la mayoría de los libros de disciplina espiritual no incluyen el descanso. Pero Dios instituyó la disciplina del descanso desde la creación. En Génesis 2:3 vemos: Él creó todo en 6 días y descansó el 7º día. Los judíos hasta el día de hoy, los sábados descansan. Es parte de su regeneración, su creatividad, las disciplinas que tienen para crear tantas cosas en el mundo. Así que Dios instituyó el sábado, un día semanal para descansar, en el Levítico 23:3. La Biblia advierte contra el exceso de trabajo y no dormir, porque el sueño es un don de Dios, en Salmo 127:2. Él nos creó para necesitar descanso. Además, el acto de dormir requiere la confianza de que Dios nos protegerá mientras estamos allí inconscientes, dormidos, en Salmos 4:8. Pero el descanso no es el deseo de Dios para nosotros en todo momento. Debemos mantener un equilibrio entre cuándo trabajar y cuándo descansar. Dios solo nos mandó a descansar un día a la semana. Los otros 6 días fueron hechos para trabajar duro. Así que Proverbios 6:9-11 advierte contra la pereza. Jesús continuó observando el sábado, aunque desafió el legalismo cultural. En Marcos 6:2 y Lucas 4:6 dicen: iba a la sinagoga el sábado para adorar y enseñar. En Lucas 6:9 dice: cuando se le acusó de trabajar en el día de reposo, cuando sanaba a la gente, Jesús respondió:
Es ilícito en el día de reposo hacer el bien o el mal, salvar la vida o destruirla. Sanar y ayudar a las personas no es quebrantar el día de reposo. El descanso es una disciplina espiritual que debemos practicar al menos un día a la semana. Fuimos diseñados para trabajar duro y descansar bien. Por lo tanto, aunque los cristianos deben trabajar más duro que nadie, 6 días a la semana, debemos disciplinarnos para dormir para una cantidad saludable de horas y establecer un día semanal para descansar. 8. Celebrar es regocijar en las muchas bendiciones de Dios. Filipenses 4:4. Regocíjense siempre en el Señor. Y otra vez les digo, regocíjense. En la celebración nos regocijamos en las muchas bendiciones de Dios y recordamos su fidelidad. Si bien demasiada celebración puede volverse excesiva, ninguna celebración también es mala. En Eclesiastés 5:18-19 dice que es bueno y conveniente comer y beber y disfrutar del fruto de nuestro trabajo y del dinero y las posesiones que Dios nos ha dado, porque este es el don de Dios. Sí, requiere equilibrio. Y en el Eclesiastés 3:1-4 dice: para todo hay su tiempo y para todo lo que hay debajo del cielo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de llorar y tiempo de danzar. Jesús modeló la celebración para nosotros. Su primer milagro fue convertir el agua en vino en la boda, respaldando la celebración y permitiendo que la fiesta continuara. En Juan 2:9-11. Jesús también fue acusado de ser un glotón y borracho porque comía y bebía con los cobradores de impuestos y pecadores en Mateo 11:19. Es difícil creer que estas no eran comidas alegres porque la gente parecía disfrutar de estar en la compañía de Cristo. La clave para recordar en la celebración es, ya sea comas y bebas y hagas cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31. Todo lo que vamos a hacer celebrando va a ser para la gloria de Dios. La celebración podría cambiarse, ¿verdad?, en una fiesta, una parranda, pero la adoración en los placeres sensuales no nos llevan para dar gloria a Dios. Esta delgada línea puede ser la razón por la cual la celebración han sido mal interpretada por muchos cristianos. Hoy en día, si bien debemos protegernos contra la gula y la embriaguez, tenemos razón al celebrar bodas, bautismos, días festivos, cumpleaños, promociones, aumentos de sueldos, aniversarios y otras reuniones de familia y comunitarias. Pero lo que hace que la participación en todas estas celebraciones sea una disciplina espiritual es recordar que es para regocijarnos en los buenos dones de Dios. 9. El servicio es poner a Dios y a los demás por delante de nosotros mismos. Hagas lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la herencia como recompensa. Estás sirviendo al Señor Jesucristo, como vemos en Colosenses 23-24. La disciplina del servicio es un asalto directo a nuestro orgullo. El servicio requiere humildad. Nos humillamos ante Dios y adoptamos la postura de un siervo, poniendo a Dios y a los demás por delante de nosotros. No hay mejor ejemplo de siervo como Jesús. Mateo 23:11, Jesús enseñó que las personas más grandes son las que sirven. En Marcos 9:35, Jesús enseñó que los últimos serán los primeros. En Marcos 10:45, Jesús enseñó que incluso Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan 13:15, Jesús modeló la humildad y la postura de un siervo al lavar los pies de sus discípulos y decir: ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Dios le da a cada creyente diferentes dones con el propósito de servirse uno a otros. En 1 Pedro 4:10. Punto 10. La generosidad es algo más que dar. Hechos
20:35 dice que es más bienaventurado dar que recibir. La generosidad es algo más que dar. Está cambiando la forma en que piensas y administras los recursos. En Proverbios 11:12 dice: uno da gratuitamente, pero se enriquece cada vez más, y otro retiene lo que debe dar y solo sufre la necesidad. Eclesiastés 5:10 advierte contra el amor al dinero, porque nunca satisfará. Pero la razón por la que debemos ser generosos es que nada de lo que poseemos realmente nos pertenece. Salmo 24:1: todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y 11: la castidad es una batalla de toda la vida. La castidad es una disciplina porque todas nuestras inclinaciones naturales nos llevan a hacer la inmoralidad, hacia la inmoralidad sexual. Debemos de ser disciplinados para huir de ella y perseguir pensamientos y acciones puras. Huya de la inmoralidad sexual en 1 Corintios 6:18. La castidad no significa celibato, aunque el celibato es un llamado para algunos. Significa disfrutar libremente del buen don de Dios, del sexo dentro de los límites del matrimonio, tal y como Dios lo creó en 1 Corintios 7:1-5. Pero a menos que estemos casados, la castidad requiere abstinencia. Hechos 15:20. La enseñanza de la Biblia sobre la castidad se puede resumir en un séptimo mandato. Como el séptimo mandato: no cometerás adulterio, en Éxodo 20:14. Para la mayoría de nosotros, entonces, la disciplina de la castidad significa seguir el ejemplo de Job 31:1: hice un pacto con mis ojos de no mirar a la joven con lujuria. Debemos disciplinar nuestros ojos para no codiciar a nadie que no sea nuestro cónyuge. Si alguna vez nos encontramos en una situación comprometedora, debemos seguir el ejemplo de José, cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo y él huyó. En Génesis 39:12 dice: ella lo tomó por la mano diciendo: acuéstate conmigo, pero él dejó su manto en la mano de ella y huyó. Y número 12, la disciplina de hacer discípulos. Hacer discípulos es una disciplina espiritual porque no sucede por accidente. Mateo 28:19 dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones. Para hacer discípulos, como lo ordena la Biblia, debemos buscar activamente oportunidades para compartir el evangelio. Mateo 16:15. Bautizar a los nuevos creyentes y enseñarles cómo obedecer todo lo que Jesús ordenó. Mateo 28:19-20. Si nuestra meta es llegar a ser más como Cristo, entonces debemos participar en su misión. Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar a los perdidos. Lucas 19:10. Cuando Jesús reclutó a sus discípulos, dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Y después de su muerte y resurrección nos encargó a hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. La formación de discípulos es una piedra angular en la iglesia. En Hechos 5:22 leemos: todos los días en el templo y en casa, y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar que el Cristo es Jesús. Compartir el evangelio y enseñar a otros, seguir a Jesús, era una disciplina diaria. Todos los cristianos debemos practicar el hacer discípulos. Y lamentablemente muchos lo dejan solo en manos de los profesionales contratados como pastores. La mayoría de nosotros no hacemos discípulos porque no nos disciplinamos para hacerlo. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, en esta tarea que nos ha encomendado. Que podamos conocer tu palabra, Señor.
que podamos escudriñarlo, que tengamos la disciplina, Señor, de orar y hablar contigo a diario, que podamos disciplinarnos para ayunar un día, 2 días o los días que tú nos pongas, Señor. Ayúdanos, Señor, en la confesión de pecado y el arrepentimiento. Oh Señor, que todo pecado oculto, secreto, tras la espalda de nuestra familia y nuestros seres queridos, Señor, salga a luz en el nombre de Jesús y pueda ser confesado a ti. La adoración, Señor, que queremos tener contigo, Señor, en tu presencia. Llénanos, Señor, que no te veamos a ti como un sordo, un tonto, un alcahueto, Señor, pero que podamos verte como lo que eres, nuestro Creador. Que la comunión de estar reunidos en un cuerpo de creyentes sea importante, Señor, para poder participar como un cuerpo que siente y que escucha y que trabaja y sirve. Oh Señor, que tengamos descanso para no estar durmiendo, no estar, Señor, desconcentrado. Ayúdanos, Señor, a descansar lo suficiente. Y también, Señor.